El área mide el espacio entre una figura plana, mientras que el volumen mide el espacio entre un objeto tridimensional. Aprender a calcularlos es esencial para resolver problemas en el SAT. Calcula el área de un triángulo con una base de 10 centímetros y una altura de 8. Si tuviéramos un rectángulo, se tendría una base y una altura. Entonces, para hallar el área, lo único que debemos hacer es multiplicar esa base por esa altura. Y el resultado de esa multiplicación nos daría el área del rectángulo. Pero, ¿qué pasaría si a ese mismo rectángulo le trazáramos una diagonal desde estas esquinas opuestas? Bueno, esta figura seguiría teniendo la misma altura y la misma base. Sin embargo, el área de ese triángulo va a ser la mitad del área del rectángulo, porque la diagonal parte la figura a la mitad. Por lo tanto, decimos que el área de un triángulo es igual a un medio porque lo vamos a multiplicar por la mitad, siendo multiplicado por la base y por la altura. Y esta va a ser la fórmula que usemos para solucionar cualquier área de un triángulo. Ahora, nuestro problema nos dice que tenemos un triángulo cuya base son 10 centímetros y cuya altura son 8 centímetros. Por lo tanto, para hallar el área vamos a usar la fórmula que tenemos. Entonces vamos a multiplicar un medio por la base, la cual es 10, siendo multiplicado por la altura, la cual es 8. Entonces, para multiplicar una fracción por estos números, simplemente recordemos que cada número entero tiene un 1 en el denominador. Y ahora para multiplicar fracciones, simplemente multiplicamos todos los numeradores y abajo todos los denominadores. Entonces arriba quedaríamos con 1 siendo multiplicado por 10 y siendo multiplicado por 8. Y en el denominador quedaríamos con 2 por 1, pero como el 1 simplemente da lo mismo, no lo vamos a colocar. En este punto lo que vamos a hacer es dividir el 8 porque sabemos que 8 es lo mismo a 4 siendo multiplicado por 2. Y debido a que abajo también tenemos un 2, podemos cancelar el 2 porque está tanto arriba como abajo y el resultado final sería 10 por 4, lo cual es igual a 40. Por lo tanto, el área de este triángulo sería 40 centímetros cuadrados. Un cilindro tiene un radio de 3 centímetros y una altura de 7 centímetros. Halla su volumen. Un cilindro es una figura tridimensional, o sea que tiene volumen. Una figura con una sola dimensión es una línea recta. Una figura con dos dimensiones tiene un área, así como un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo. Y una figura con tres dimensiones, como un cubo, un cilindro o un cono, tienen volumen. Para calcular el largo de una figura con una sola dimensión, simplemente medimos esta parte de acá. Para calcular el área de una figura con dos dimensiones, debemos multiplicar esta parte de acá por esta parte de acá. Y para calcular el volumen de una figura con tres dimensiones, debemos multiplicar el ancho por el largo por la profundidad. El volumen de un cilindro lo podemos encontrar multiplicando la base de este cilindro por la altura. La base siendo la superficie que tiene el cilindro, la cual es un círculo, y la altura siendo simplemente el alto de dicho cilindro. Y ahora, debido a que la base de este cilindro es un círculo, podemos reemplazar esa letra B por la fórmula del área de un círculo. Entonces quedaríamos con pi siendo multiplicado por r al cuadrado, lo cual es el área de dicho círculo o la base del cilindro, y esto lo multiplicamos por la altura. Y esta sería la fórmula que vamos a usar para hallar el volumen de este cilindro. Por lo tanto, la voy a darle a escribir y quedaríamos con que el volumen es igual a pi siendo multiplicado por r al cuadrado por h. Y si observamos nuestro problema, ya nos dan el radio, el cual es 3, la altura, la cual es 7, y el valor aproximado de pi, el cual es 3.14. Por lo tanto, lo único que debemos hacer es reemplazar valores. Entonces quedaríamos con que el volumen es igual a pi es 3.14 multiplicado por r al cuadrado. El radio es 3, entonces quedaríamos con 3 al cuadrado, y esto ha multiplicado por h, y sabemos que h es igual a 7. Esto lo podemos superar un poco más y quedaríamos con 3.14 siendo multiplicado por 3 elevado a la 2, lo cual es igual a 9. O sea, esto se cancela a 9, siendo multiplicado por 7 y 9 por 7 da 63. Entonces se simplificaría a 3.14 siendo multiplicado por 63. Y esto lo pondríamos en nuestra calculadora y quedaríamos con un resultado final de 197.82, el cual sería el volumen de este cilindro. Un cono tiene el mismo radio y altura que un cilindro. Si el volumen del cilindro es de 198 centímetros cúbicos, ¿cuál es el volumen del cono?
Tanto el cono como el cilindro tienen la misma altura, por lo tanto el valor de la h va a ser igual en ambas figuras. Y de manera similar, el radio es el mismo, por lo tanto la variable r va a ser la misma en ambas. Y adicionalmente sabemos que el volumen del cono es igual a 198 centímetros cúbicos. Por lo tanto, pi por r al cuadrado siendo multiplicado por h, lo cual representa la fórmula del volumen de ese cilindro, va a ser igual a 198. Y nos están preguntando cuál es el volumen del cono. El volumen del cono, el cual lo voy a llamar BC, va a ser igual a 1/3 siendo multiplicado por pi por r al cuadrado por h. Esta es la fórmula del volumen de un cono. Y entonces, ¿cómo podemos encontrar el valor de ese volumen del cono? Debido a que las variables r y h son las mismas en ambas expresiones y que pi también lo es porque pi representa una constante, la cual es 3.14, toda esta expresión de aquí la podríamos reemplazar por este valor de 198 porque son equivalentes. Por lo tanto, tendríamos que el volumen del cono va a ser igual a 1/3 siendo multiplicado por 198. 198 lo podemos partir entre 66 siendo multiplicado por 3 y esto seguiría siendo dividido por 3. Y debido a que tenemos un 3 tanto arriba como abajo se cancelarían y quedaríamos con un resultado final de 66. Por lo tanto, el volumen del cono sería 66 centímetros cúbicos. Las ideas clave son que las fórmulas esenciales son las del área del triángulo, del círculo, del rectángulo y el volumen del cubo, de un cilindro y una esfera. El área se mide en unidades cuadradas mientras que el volumen se mide en unidades cúbicas. Y para solucionar estos problemas debemos combinar las fórmulas de áreas y de volumen de distintas figuras. En conclusión, entender el área y el volumen te permite resolver problemas que involucran formas y objetos. Con práctica, estos cálculos se vuelven rápidos y fáciles de aplicar en cualquier contexto.